tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo este acontecer político electoral que ya está llegando a uno de sus finales. Se acerca cada día más el 2 de junio, pero estamos ya a unos cuantos días también de que se terminen las campañas como tales y entren en ese llamado periodo de reflexión. ¿Qué ha caracterizado este proceso electoral? ¿Qué es lo que ha marcado de una u otra manera a esta contienda en donde la mentira ha estado presente en muchos de sus escenarios, en muchos de sus episodios? ¿Qué tanto el discurso de la oposición ya va más encaminado a lo que es anular la elección, una elección a la que nunca le encontraron realmente la cuadratura al círculo? Vamos a platicar de esto, de rigor periodístico también por ahí, con mis queridos admirados Ricardo Valderas, Federico Bonazo. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo estás? Queridos Jesús, Federico, muy contento de compartir este espacio como siempre con nuestra muy querida audiencia. Un abrazo a todos los que nos están escuchando, que se toman estos minutos para generar nuevas narrativas y analizar las que están en la esfera pública. Un gusto, como siempre. Mi admirado y apreciado Federico Bonazo, ¿cómo estás, querido? Bien, queridos amigos, de buen humor, ya muy cerca del 2 de junio y por tanto el fuego de las narrativas cruzadas ha incrementado y nos da pie a revisar este tema que tanto nos interesa a nosotros, cómo se construyen los discursos, los relatos que se instalan después en la conversación pública. Un gustazo estar aquí con ustedes hoy. Y yo comenzaría por ahí, querido Ricardo. Estamos en una época en donde parece ser que la verdad es socavada constantemente por la mentira y que históricamente nos han dicho la mentira forma parte del ejercicio de la política, pero también hay algo que se llama ética política, que parece haber desaparecido de todas estas narrativas en los últimos días. ¿Cuál es la primera impresión que tú tienes de la mentira como el uso para un fin político en esta contienda electoral? Desde mi perspectiva, lo que estamos viendo es un proceso bastante complejo en donde algunos personajes, por ejemplo, Alarraqui, el de Atypical TV, se llama así, Ujú. Sí, sí, sí. eh, se construyen desde un espacio en donde originalmente inician con categorías que son aspiracionales, es decir, se pronuncian, y eso es un poco parecido, por ejemplo, o me parece un buen ejemplo compararlo con Milei, el presidente de Argentina, quien en un origen habla de libertades, de derechos, de construcción, porque estas categorías aspiracionales les legitiman y es un poco la explicación del por qué hay candidatos y candidatas de derecha que luego podrían estar hablando de estructuras y de búsquedas intelectuales que no corresponden a sus propios intereses. Lo que estamos viendo es la propia traición de sus palabras, muchos en el periodismo, por ejemplo, que se construyen desde una supuesta objetividad, como si pudiéramos separar la existencia del objeto y el sujeto para poder validarse y posteriormente, cuando ya tienen la audiencia a la que le querían dirigir sus palabras, traicionar sus propias posturas y quedar en revelación de sus intereses. Lo hemos visto ya con varios personajes donde hablan primero de libertad de expresión, de acompañamiento a ciertas causas, a ciertas víctimas de crímenes que ha cometido el Estado, porque si bien es cierto que hay un proceso para hablar sobre culpabilidades o no, también es cierto que hay mucha gente que no judicializa ciertos casos, sin embargo, acuden a manifestarse en solidaridad de las causas que ha tenido México desde los últimos 40 años, las madres buscadoras, los periodistas, es decir, todos estos fenómenos que nos interesan a las personas que trabajamos constantemente con derechos humanos, ya sea como lo hace Federico, desde la parte filosófica y estructural, de la parte que hacemos tú y yo, Jesús, el acompañamiento a estas causas desde el periodismo. Bueno, lo que estamos viendo es que estos opinadores, estos periodistas, estas figuras públicas, acompañan parcialmente, por lo menos narrativamente, a estas causas,
para posteriormente, en el momento ya de la toma de decisión, voy a decir una frase chistosa, ¿no? Salen del closet, y revelan sus verdaderos intereses, ¿no? Es lo que pasó con la supuesta marea rosa, en donde al principio todo era ciudadano, todo era proteger la institución, proteger el riesgo que teníamos sobre la presunta cooptación de la democracia con fines totalitaristas, cuando pues al final del día tienen una manifestación con buena audiencia, con buena asistencia, pero en el fondo, pues ya sabemos qué era lo que se estaba construyendo, que no era otra cosa más que un acompañamiento falso a un problema falso de una candidata que aparentemente, pues, toda su estructura resultó falsa, ¿no? Yo creo que hubiera sido bastante honesto, por ejemplo, que las personas asistentes a la Marea Rosa hicieran un pronunciamiento de claridad respecto a sabemos que esto lo acompañó financiera e intelectualmente un grupo de los que ahora se denominan intelectuales que están buscando el apapacho del gobierno, ¿no? Decirlo públicamente les hubiera dado la categoría de por lo menos el beneficio de la duda, pero esto no ocurre así, continúan haciéndole creer a la gente que sigue asistiendo, creyendo que están defendiendo la democracia, que siguen en la misma ruta, el discurso de que tenían que abrazar un candidato. Pues qué curioso que sea el del PAN, ¿no? Es decir, toda la estructura está funcionando hacia una misma ruta. El gran cambio que yo veo, querido Jesús, querido Federico, es que yo pienso que le salió tan mal que ahora la estrategia cambia y cambia a 10 días de las elecciones y ahora el enemigo es Jorge Álvarez Maínez y hay que destrozarlo de pies a cabeza, no importa lo que nos cueste, no importa las alianzas que hagamos, no importa el mensaje que mandemos, porque, pues siendo honestos, nunca les importó el mensaje, lo que querían era generar nada más una idea, después esa idea ocuparla ellos y generar un mecanismo de control sobre ese mismo espacio de opinión. Lo vimos también en algunos videos de las personas asistentes, que dicho sea de paso, todo el mundo tiene derecho a defender lo que sea que crea que es loable y creo que hay muchas personas entrevistadas que lo hacían desde una legítima inquietud. No obstante, también había quienes ya ocupaban este espacio de discusión en donde cualquier argumento que no coincidiera con el apoyo a Xóchitl Gálvez, así claramente ya no era un apoyo de defensa de las libertades o un apoyo de defensa a los periodistas, a las madres buscadoras, todas estas causas que decían estar abrazando. No, ya era, si no apoyas a Xóchitl Gálvez, pues eres parte de Morena, es decir, los principales incitadores de esta división o supuesta división social, porque, ojo, yo veo una división discursiva, no social, y no creo que todavía estemos en un espacio de la materialización de esta división. Yo no veo a nadie realmente persiguiendo a otras personas por sus ideas. Esto ya implica movilizaciones, implica que existieran grupos organizados cazando a personas que piensen como nosotros. Por ejemplo, esto no ha ocurrido, sigue en la etapa del topus uranus, es el mundo de las ideas, y creo que todavía tenemos tiempo, que es una discusión que teníamos con el querido Federico, y que quiero abrazar, todavía tenemos tiempo para construirnos de nuevo, para entablar diálogos, para resignificar todo esto que ha ocurrido, y pienso además que la mejor ruta nos aparecerá una vez bueno, terminemos esta discusión falsa respecto a una supuesta elección amañada. Es claro que no es así, es claro que le temen a Claudia Sheinbaum, es claro que le temen al partido en turno y están haciendo todo lo que se encuentre en sus manos para poder tanto deslegitimar al gobierno en turno como a grupos que no coinciden con la ultraderecha a quienes ellos representan y que por ende no se ven afiliados en sus filas, es decir, nunca van a convencer a alguien como Federico, alguien tan educado en la izquierda como Federico, a pesar de que pudiera tener sus discordancias con Morena, de apoyar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque tiene muy bien delimitado su plano político. Entonces les es imposible hablarle a población que está así de politizada, que tiene tantos espacios
de autoconstrucción política y que su discusión está muy por encima de las estructuras narrativas que han estado manejando estos personajes que, bueno, claramente lo que están buscando es regresar a esa hermandad que había o esa especie de complicidad, amaciato, diría el querido Álvaro Delgado, entre el poder político y la cúpula o la burguesía intelectual. Yo, Federico, efectivamente vimos esta época, en parte lo que dice Ricardo, en donde no hay una persecución de ideas como tal, pero sí hay una especie de cerrazón de ideas, en donde la verdad es lo que se acomoda a mi forma de pensar, lo que se acomoda a mi visión de las cosas. Hay una especie de, no sé si llamarlo sordera del entendimiento o el simple hecho de no querer aceptar las cosas que van más allá de nuestro círculo de confort en este marco. ¿Qué tanto está pesando esta discusión, ¿no? En todo este proceso? Vaya tema tan interesante porque no solo es interesante desde el punto de vista filosófico, de conversación, sino que es interesante porque puede derivar esta situación de hoy, que coincido con Ricardo, todavía, pero yo Rick, pondría el todavía, no ha derivado en un proceso de violencia política, pero yo creo que estamos muy cerca y ojalá podamos evitarlo. Eh, Nos lleva a reflexionar muchísimo sobre la estrategia política de dividir, que incluso está en la filosofía política, está desde Gramsci, que habla de la hegemonía, que es decir, el control de discurso a nivel público para lograr cohesionar al campo de la izquierda, que lo leyeron mejor en últimas fechas la derecha que la izquierda, porque lo que ha hecho la izquierda al comprender a Gramsci es que tiene que ganar lo que se llama la batalla cultural, que es de donde se instalan los dogmas y algo muy importante, las emociones. Es decir, tenemos una ultraderecha últimamente en el mundo que ha logrado ocupar espacios políticos. Trump es un ejemplo, a través de la manipulación emocional. Y eso tiene un efecto político, no solamente psicológico, es decir, un montón de gente va a la urna, vota por Donald Trump y después le crea a Trump una serie de cosas y después festeja el bullying público que hace Trump de los migrantes y de otros grupos de la sociedad y empezamos a complicarnos y empezamos a derivar hacia lo que podría ser un proceso de violencia política que ojalá no ocurriera en México porque ya le sobra violencia a esta sociedad como para encima de todo agregar la violencia política. Eh, También se podría contrarrestar o gente que piensa de aquel lado, no desde la ultraderecha, sino desde el, podríamos llamar la esfera liberal, aquellos que respetan los valores de la democracia de la república, pero sienten que están amenazados esos valores, más por Morena que por la ultraderecha que viene galopante y la hemos visto crecer últimas fechas en tantos países del mundo. Ellos podrían contraargumentar, bueno, pero también se instala una narrativa desde las mañaneras, también se instala una narrativa de fifís, sabiondos, corruptos, conservadores, se le llama conservador a cualquiera, y en parte tienen razón en el sentido de que el presidente y figuras y voceros de la 4T han instalado también los propios pilares narrativos, a mi modo de ver, con los cuales contrastar lo que fue la famosa guerra sucia, que la vimos desde hace tantos años y que está acompañada no solo de una guerra sucia en los medios de comunicación propagandística, sino acompañada del lawfare. A López Obrador lo quisieron tumbar con el desafuero, a Cárdenas le arrebataron muy probablemente la elección del 88, a López Obrador le hicieron un fraude en el electoral en el 2006, cuyas pruebas después quemaron. Es decir, cuando la gente te dice, no, la polarización empezó en el 2018, les dices, no, perdón, no empezó en el 2018, Claro. empezó mucho antes con Peligro para México, Mesías Tropical, una serie de epítetos con los cuales se ha descalificado a este luchador social, López Obrador, que después llegaría a la presidencia. Pero también es verdad que hay, vuelvo a esto, ciertas contraataques discursivos desde la 4T, algunos muy sustentados en verdad y otros que han ayudado a generar un encono. Hay mucha gente que no es de ultraderecha, que no pertenece al neofascismo y que se siente agredida cuando la llaman conservadora. Hablemos, por ejemplo, de Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de Ayotzinapa. Bueno, que se le diga conservador a este cuate, se le pueden decir varias cosas, pero conservador no, ni a Tlachinola, ni a ciertos organismos de derechos humanos que vienen desde mucho antes de que la 4T tomara el poder político, vienen dando una pelea
por causas mucho más que justas y fundamentales, esenciales, centrales para nuestro querido México tan adolorido. Entonces, sí, vemos una guerra de narrativas. También hay que entender que la narrativa en sí no es ni mentira ni verdad. La narrativa es un discurso y muchas narrativas son manifestaciones de agendas políticas, de agendas ideológicas, y eso no está mal. Lo que yo propongo siempre a nosotros los ciudadanos, al campo de los ciudadanos, tengamos una simpatía por un proyecto político o por el otro, intentar detectar las falacias, es decir, las estructuras mentirosas o las tergiversaciones que habitan en ciertas narrativas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a comprender mejor la realidad política en la que estamos, la realidad social, a ayudar a identificar realmente qué personajes están trabajando para el bien de todos y cuáles están mintiendo y dicen que lo hacen, pero después trabajan para el interés del grupo. Es decir, es una herramienta de conocimiento, esta que les digo, de poder identificar las falacias con las que se construyen algunas narrativas. Ahora, yo no solo lo digo por mis filias políticas de izquierda, estoy convencido y creo que incluso hay trabajos, he leído menciones a estudios académicos que hablan de lo que es la virulencia de la narrativa de la derecha, que está muy construida sobre la invocación al odio, la invocación a la bronca, la invocación a denostar. Una cosa es decirle conservador a alguien y otra es decirle pederasta. Una cosa es decirle sabiondo a esta élite intelectual y otra muy diferente es decir que el presidente tiene pensamiento fascista, como dijo Lorenzo Córdoba. Es decir, hay una brutal asimetría en la agresión, hay una brutal asimetría en los estigmas que usa la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene una agenda inmoral como objetivo principal, que es acaparar riqueza que es de todos y quedársela a un pequeño grupo. Desde ese momento, el interés de grupo privado sobre el interés público general, ahí hay una inmoralidad que la hemos visto desarrollarse a lo largo de la historia. Entonces la derecha no tiene casi problema en incorporar en su discurso, en su narrativa, dogmas inmorales. La izquierda, bueno, es una resistencia moral que tendría el mundo, si la pudiéramos definir de esa manera, y dice, no, pues yo no puedo narrativamente contradecir mi programa, ¿no es cierto? Entonces, en esa simetría, para mí, está instalada desde hace mucho tiempo y sería interesante conocer estudios que intentan refutar esto que yo planteo aquí. Aquí corto en esta pequeña intervención, pero retomo algo pequeña no, pero en esta primera intervención, retomo algo que decía Rick, que es, hacemos una pregunta. Estamos en un grado de encono, de bronca, lo vimos en la Marea Rosa, en las agresiones que pasaron a plano físico contra algunos periodistas favorables o simpatizantes de la 4T como Hernán Gómez, que fueron muy desagradables de observar y que nos ayudan a olfatear un peligro allí. Eh, Preguntarnos, ¿estamos a tiempo? ¿Qué tanto queremos? ¿Qué tanto conviene? ¿Qué tanto podemos? Invocar, invitar a bajar dos rayitas a la agresión entre los dos bandos en pugna e intentar cierta recuperación de la cordialidad, de la cordura, de la discusión más o menos sensata. Es difícil, es muy difícil y hay mucha gente que se enoja cuando uno plantea esto porque dice, eres un robalo, y en este momento voy con presidente a muerte, o los otros te dicen, no, con el cacas jamás, y dices, y uno dice, aquí no hay piso para ninguna reconciliación, pero si seguimos atizando ese fuego, pasamos a la violencia física, pasamos a la violencia política. Entonces tenemos que todos decir, bueno, sin claudicar mis convicciones, sin claudicar la pasión con la que discuto la política, sin olvidarnos de la historia, donde están muy identificados aquellos que de manera muy corrupta y de manera inescrupulosa trabajaron a través del Estado para provecho propio y están muy identificados los que por primera vez en tantos sexenios están intentando trabajar para el país, no sin errores, no sin problemas, no sin tener que combatir una serie de dificultades del entorno político. Yo creo que por primera vez en décadas tenemos un presidente que piensa en México y no es un gerente de las grandes corporaciones. Ahí yo ya veo una diferencia fundamental. Pero sin olvidarnos de estas condiciones y sin olvidarnos de la historia, llamar a que muchas personas que podamos compartir valores, la democracia, los derechos humanos, ese es un valor muy importante que a la derecha no le gusta mucho mencionar. ¿Por qué será? Invocarnos para
recuperar cierta cordialidad por el temor a esto que estábamos comentando. En este punto que menciona Federico, querido Ricardo, es cierto, hay un radicalismo en cada una de las partes que no quiere saber absolutamente nada de la otra, ¿no? Y que abiertamente lo manifiesta a través sobre todo de una arena que se ha vuelto ya, yo la defino como lo más agresivo de esta contienda en las redes, que es Twitter o que es X, en donde a través de bots, a través de distintas cuentas, incluso personas de carne y hueso, y lo vimos esta semana con un Macario Esquetino diciendo quien vote por Morena es un hijo de puta, punto, así de claro. O el mismo caso de Max Kaiser diciendo son una mierda porque Morena tiene el país destruido y quien vote por Morena es una mierda. O el caso de un Luis Carlos Ugalde que tacha de tibios y de no cumplir su labor periodística a Leo Zuckerman y a Raimundo Riva Palacio porque no fueron en contra de Claudia Sheinbaum como él considera que tendría que haber sido la entrevista y que fue parte medular de los Sochi Lovers, como ellos se definen, no es un calificativo de mi parte, en torno a estos periodistas. ¿Se puede dialogar con estos personajes en particular que tienen este tufo, perdón, ustedes son los expertos, un tufo hasta fascista en algunas ocasiones y en donde no les interesa de verdad escuchar a la otra parte en ningún sentido? Eh, Primero, quiero comentar, efectivamente coincido con Federico, es cierto, todavía no lo ganan. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir y que no nos veamos obligados a atender lo que está ocurriendo respecto a estos procesos de separación o de disgregación social. A mí, todo efecto de intento de disgregación social me prende las antenas porque me parece que es un origen para un conflicto que puede ir en escalada. Federico tiene toda la razón, hay que poner especial atención a esto que está ocurriendo. Y respondiendo a tu pregunta, Jesús, no solo si es posible, resulta necesario. No tengo yo todas las respuestas, evidentemente, voy a tratar de explicar con mis palabras conceptos muy complejos, espero no quedar más bobo de lo que ya me veo de repente, pero el juego político o la experiencia política, la categoría, se construye a través de juegos narrativos, es decir, de juegos del lenguaje. Y estos juegos del lenguaje al mismo tiempo dividen las ideas por identidades y experiencias que pueden ser muchas veces experiencias colectivas, regionales o unipersonales. Y la única manera o la única herramienta que tenemos la humanidad para hacer que todas estas experiencias que también son humanas puedan converger y generar nuevos espacios de diálogo y cooperativismo es el diálogo. No tenemos otro camino. La humanidad prácticamente sostiene todas sus construcciones a través del diálogo, por eso me parece necesario. Los cómo siempre tendrán que ver con las circunstancias, es decir, yo creo que se puede tener una discusión bastante razonable e incluso fructífera, incluso con alguien tan polar como Aguilar Camín en un espacio, por ejemplo, de debate, ¿no? Es decir, en un programa abierto, en donde las normas sean claras, en donde las pasiones o estas marcas en el corazón que pudiéramos tener por nuestras experiencias de vida no se sobrepongan a lo que está ocurriendo en ese momento. Yo creo, por ejemplo, en esta cosa que discutíamos del desperdicio del espacio para el debate, es decir, a mí me gustaría ver una discusión sólida y respetuosa entre figuras, por ejemplo, como Denise Dresser contra Julio Astillero, ¿no? Por mencionar algunos nombres, que son dos figuras que tienen argumentación sólida, que tienen posturas evidentemente polares, pero que podrían llegar a la construcción de una síntesis que nos podría beneficiar a todas y todos. ¿Por qué? Porque son personajes que, aunque pudiéramos poner un montón de calificativos, no vienen a ser necesarios en esta discusión. Ambos personajes van a defender su postura con base a la estructura que han formado respecto a lo que saben y no van a ponderar sus emociones o sus pasiones, sus vivencias al hecho.
Yo creo que si generamos las condiciones adecuadas para construir estos espacios, no solo sí se va a poder, sino vamos a llegar a puntos insospechados de nuevos acuerdos sociales que nos van a ser muy útiles como sociedad. El diálogo siempre construye. Cuando se ejecuta de manera respetuosa, bajo acuerdos comunes, hay una experiencia particularmente que me parece maravillosa para explicar un fenómeno como este. No sé si recuerdan ustedes y la audiencia cuando en Estados Unidos empezó a haber manifestaciones, las denominadas riots, ejecutadas por poblaciones de las negritudes en contra de actos brutales de la policía norteamericana a este grupo social. Y hay una entrevista en donde le preguntan a una chica activista negra el por qué era necesario tomar las calles, hacer este tipo de protestas, y ella explicaba, el acuerdo social está roto. Este acuerdo en donde todo el mundo habíamos construido un espacio en donde todas las personas, independientemente de su raza, religión, orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica o condición física, incluso todas y todos somos seres humanos y nadie vale más que nadie. Ese acuerdo era del que hablaba ella y era el que estaba roto. Se había comprobado que la policía de Estados Unidos estaba persiguiendo particularmente a la población negra y particularmente generaba violencia física en contra de esta población, y lo que terminó por ocurrir fue un conato de violencia al tratar de recuperar ese espacio que creíamos ganado. Este son el tipo de cosas que se ponen en juego cuando la derecha violenta, la ultraderecha, toma el poder. Es decir, estas ideas de supremacismo empiezan a aparecer y lo que necesitamos como sociedad es justo reconstruir estos acuerdos sociales. Esta es evidentemente mi postura, no tiene nadie por qué militarla, pero yo creo que México está en un espacio muy similar, muy equidistante a lo que ocurrió. Sin embargo, como no se han roto ningún acuerdo, es decir, para mí es muy evidente que a nadie le impidió a la marea rosa manifestarse, no hubo violencia en contra de absolutamente nadie. Es decir, las libertades ahí están, estas libertades que la marea rosa dice que están desapareciendo. Al final vamos a salir a votar. Al final ellos se pudieron manifestar, se pudieron poner un templete, pudieron ejercer su derecho al discurso y construir su narrativa, aún que están difundiendo falacias, aún cuando están difundiendo mentiras, aún en esas circunstancias se les permite. Es decir, al no haber roto ningún acuerdo social, no hemos llegado a este punto. Sí que podemos llegar en el caso de que esta parte pudiera romper el acuerdo con las otras personas, porque yo no veo un escenario donde López Obrador vaya a mandar a la policía y vaya a reprimir a estos grupos. Este escenario no existe. Y bueno, afortunadamente seguimos todavía en el escenario de la construcción de la narrativa sin haberse materializado, y podemos todavía construir un diálogo. Yo creo que el escenario es favorable en ese sentido si sabemos construir los puentes necesarios para poder establecer este diálogo. Querido Federico, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de esto que plantea mi querido Ricardo? Me suscita una pregunta que creo que es interesante poner sobre la mesa. Ricardo dice, el gobierno de López Obrador no reprimió ni va a reprimir, y coincido absolutamente con él, la evidencia es muy clara. Cualquier manifestación de las ideas, incluso aquellas que están basadas, dijo Rick, en falacias o mentiras. Y esto nos lleva a preguntarnos qué tanto puede defenderse un gobierno. En general, esta situación se produce entre medios corporativos, propaganda y reivindicaciones de las élites ricas contra gobiernos progresistas o de izquierda que quieren poner un dique de contención a la codicia del capital. Siempre, casi siempre lo hemos visto de esta manera. No quiere decir que no haya habido gobiernos titularmente de izquierda que hayan sido autoritarios. Por supuesto que los ha habido. Pero una pregunta interesante es cómo se defiende un gobierno de izquierda ante el ataque instalado
gracias al derecho a la expresión y la libertad de la expresión. Es decir, si tú permites que se instale la narrativa de una derecha que dice que te van a robar la casa si ganan las elecciones, que son narcocandidatos, que son pederastas, que son Hitler, o todo el discurso antisemita que estamos viendo contra Claudia Sheinbaum, que es un disparate porque a veces se contrapone con el discurso sionista. No, Claudia es una sionista, no, Claudia es nazi, no, Claudia es antisemita, no, Claudia es narco, ¿no? Y mucha gente, tú lo ves en los videos de la Marcha Rosa, veías, insistimos en la Marcha Rosa no porque tengamos algo en particular con los ciudadanos, con ciudadanos que tienen todo el derecho a manifestarse y lo respetamos desde esa tribuna, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que es un ejemplo, una circunstancia, un hecho en la calle que nos manifestó muchas señales que son interesantes para el análisis. Cuando tú ves el odio de una señora, hay un video muy interesante de una señora que está conduciendo el speech mientras el autobús avanza hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Y esta señora está repitiendo de manual todas las falacias que hemos visto instalarse a lo largo del sexenio por parte de la propaganda de la derecha. Y dices, ah, claro, y la gente aplaude y se empieza a enardecer. eh, el miedo de perder la casa, de que avance el castrochavismo, de que avance el comunismo en México, de que Claudia Sheinbaum sea nazi o sea sionista, no importa. Lo que importa es el estigma. Es que Claudia es narco, es que Claudia es sionista, es que Claudia es ¿no? Es una traidora a la causa judía porque alguna vez se manifestó por los palestinos. O sea, hay una mezcla de conceptos, de ideas, de posturas políticas, de identidades políticas, pero no importa esa mezcla porque lo único que hace es triguear, perdón que use un término en inglés porque es una deficiencia de bateristas, triguear, detonar, pulsar botones emocionales. Ya no importa lo que significan las palabras, lo que importa es el efecto que tienen inmediato sobre la emoción. Entonces la gente se va enardeciendo y llega a la plaza del Zócalo a gritar, narco gobierno, y hay gente indignada. Hernán Gómez Bruera entrevista a un cuate que no, la mitad de lo que dice son insultos y no es un tipo que se vea que sea especialmente limitado, es un tipo que es articulado. Este hijo de su, y no sé cuánto, del presidente, sí, que ha abrazado a los delincuentes mientras a México se... Entonces se ha instalado, por ejemplo, de que hay una indolencia de parte del gobierno con respecto a la crisis de seguridad. Una cosa es la estrategia de seguridad y otra es concebir que el abrazos no balazos es una política de seguridad. El abrazos no balazos es únicamente la manifestación de un deseo de una filosofía humanitaria en la cual tenemos que a largo plazo pensar en dejar la violencia fratricida, dejar de matarnos los mexicanos los unos a los otros. De eso se trata el abrazos no balazos. No quiere decir que cuando alguien infrinja la ley no lo va a intentar capturar la fuerza de seguridad del Estado. Ha habido muchos capos del narco capturados en este gobierno, ha habido enfrentamientos y hay guardias de la Guardia Nacional que han sido diezmados, asesinados por el crimen organizado. ¿Quién está diciendo que López Obrador le va a dar besos a los criminales? Pues eso es lo que están diciendo. Y es una argumentación que se ha instalado no en 10 vecinos, en por lo menos el 30% de la población. Hay millones de mexicanas y de mexicanos que odian al presidente porque lo sienten culpable de la situación de inseguridad. Con esto que yo hago, criticando la narrativa de la ultraderecha, no quiero, ojo, son dos cosas muy diferentes, minimizar la responsabilidad del Estado en cuanto a proveer de seguridad a sus ciudadanos. La responsabilidad del gobierno de proteger a periodistas que mal ha protegido porque hemos visto, no asesinados por el Estado, no asesinados por el gobierno, pero sí por otros tipos de intereses y poderes terribles y lo que ha ocurrido con el gremio periodístico es terrible, no solo en este sexenio, pero en este sexenio deberíamos haberlos protegido mejor, y con ambientalistas también, y con madres buscadoras que han sido asesinadas buscando a sus hijos desaparecidos. Ahí el Estado está fallando. Ahora, también hay que entender las inercias, ya me desvío un poco hacia el tema de seguridad, pero bueno, ya que me empantané de esta manera, no puedo salir sin concluir esta partecita diciendo el Estado también hereda
hereda una situación en la cual sus fuerzas de seguridad también fueron cooptadas por el crimen organizado y hay que renovarlas, cambiarlas. En fin, ese esfuerzo notable se ha visto en este sexenio. ¿Ha dado los resultados finales y definitivos de pacificación del país que todos hubiéramos querido? No. ¿Vemos señales de que estamos caminando en el sentido correcto? A mi modo de ver, sí. Pero entonces, regresando a la pregunta, y con esto concluyo la intervención, que Ricardo ponía sobre la mesa, ¿cómo se defiende un gobierno de izquierda ante estas mentiras? Porque tienes que respetar la libertad de expresión del otro, pero la libertad de expresión del otro, no estoy proponiendo ni censura, ni acciones totalitaristas, al contrario, estoy reafirmando lo que también dijo Ricardo, es decir, este es un gobierno que ha permitido hasta la última gota la libertad de expresión, aún sabiendo que la instalación de ciertas mentiras que usan el canal de legitimación de la libertad de expresión pueden causar un enorme daño no solo al gobierno, sino a la democracia en este país, a la deliberación pública. Hay mucha gente que va a ir a votar aterrada gracias a esas mentiras, pensando que le van a quitar la casa. El terror vota, el odio vota. La urna es depositaria de terrores, ansiedades, miedos, que son los que siempre atacan este tipo de narrativas de la derecha. Entonces, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo hace? Y bueno, una respuesta es con la mañanera. La gente que se queja de la mañanera, estos grupos que dicen que desde la mañanera se polariza, no entienden que la mañanera es ante todo una instancia de autodefensa narrativa, donde el presidente está planteando, ok, ustedes van a instalar, y yo voy a respetar por derecho a la libre expresión de las ideas, lo que ustedes quieran instalar, van a instalar toda esta caterva de mentiras. Aquí abro un pequeño paréntesis, que es esas mentiras que ha instalado la derecha y los abajo firmantes han sepultado lo que debería ser una crítica sustentada al gobierno, que es necesaria. Todo gobierno necesita, ciudadanos necesitamos criticar a nuestro gobierno, pero no podemos cuando estamos sepultados en un ataque disfrazado de crítica. Entonces, la mañanera ha sido eso y es una respuesta que están intentando adoptar, entender otros proyectos de izquierda en el mundo y en el continente latinoamericano porque han entendido la eficacia para la resistencia a la narrativa de la ultraderecha. Esta postura, Fede, me da paso al otro de los temas que teníamos aquí planteados en narrativas dentro del mismo escenario. ¿Cómo te defiendes efectivamente cuando los ataques o las críticas no tienen, y aquí vamos a apelar incluso a todo este concepto periodístico, pero no solamente es periodístico, me parece que es incluso desde un punto de vista filosófico, analítico, y es el rigor, porque lo que hemos visto, Ricardo, en muchos de estos ataques es una falta de rigor total. Los últimos, lo que se lanzó de gente que tiene un micrófono desde hace muchos años en contra de Mario Delgado. Te puede caer bien o mal Mario Delgado, podemos estar de acuerdo o no en la manera en cómo dirige Morena, en sus pactos, su pragmatismo, pero lo acusaron literalmente de tener una investigación en los Estados Unidos y lo peor es que publicaron nombres de muchos Marios Delgados, pero ninguno era él. Y sin embargo, gente de los medios lo dio como un hecho que era Mario Delgado. Entonces, ¿en dónde está el rigor periodístico de personajes como Lourdes Mendoza, como Salvador García Soto, como el propio Leo Zuckerman, como Raimundo Riva Palacio, quien insiste en que hay un pleito entre Claudia Sheinbaum y López Obrador que solamente él ve, nadie más lo está viendo, como Loret de Mola, que justifica el caso de los Carmona con Delgado, cuando en realidad pruebas periodísticas vinculan al PAN con los Carmona y no a Mario Delgado, y personajes como López Dóriga, que abiertamente, con toda la desfachatez del mundo, puede aparecer y decir, vivimos en un medio de censura y se la pasa ofendiendo al presidente cada vez que puede. ¿Dónde quedó el rigor periodístico en todo este proceso? Es, es la pregunta del millón, es muy compleja y voy a empezar con, con, un pequeño aforismo que quizá proviene de mi formación política, ¿no? De estas experiencias unipersonales de las que hablaba al inicio del programa, porque yo realmente creo y pienso, porque creer es acto de fe y pensar es llevarlo al facto, que el diálogo es la forma particular del activismo filosófico, la única ruta que tenemos, y respondiendo un poco a la pregunta de Federico, que tenemos respondiendo para responder a este ataque, a esta embestida de mentiras, de uso faccioso de la información, es el diálogo.
yo no quiero renunciar a la posibilidad de construir a través de la palabra. Para mí el uso del lenguaje es importantísimo y nos construye no solo culturalmente, sino ya globalmente. Es decir, tenemos mucho más en común como sociedad con las personas que comparten los códigos del lenguaje. Me refiero, por ejemplo, todas las lenguas romances tienen mucho más en común que las lenguas germánicas. Es decir, incluso la interacción entre naciones se da a partir de la palabra y yo me voy a sostener y siempre voy a tener la necesidad de hacer el intento de construir a partir del diálogo. Respecto al qué está ocurriendo en los medios de comunicación, pues se está revelando la falta de rigor con la que ejercemos el periodismo. Yo siempre he tenido esta discusión con las y los colegas de necesitamos dar una vuelta al periodismo tradicional en donde el portador del micrófono era el portador de la verdad. Esos ministerios de lo falaz deben de ser derrumbados y como obligación social, desde mi punto de vista, e insisto a la audiencia, no tienen por qué compartir mis ideas, solo me estoy desnudando frente a ustedes, tenemos la obligación social de hacer públicas los elementos con los que llegamos a las conclusiones, porque en repetidas ocasiones y a través de la historia se han consolidado muchísimos nombres difundiendo posibilidades en esta construcción de multiversos de la verdad, ya a través de libros que sostienen mentiras, reportajes que no son reportajes, dando por hechos narraciones en tercera persona de gente que probablemente pudo haber sido testigo de un posible hecho y entonces la cabeza del reportaje es una mentira total. A mí me parece un absurdo y esto es particularmente del periodismo de seguridad, del periodismo en nota roja, tienen esta mala costumbre de solo difundir la palabra en lugar de contrastar las pruebas. Yo soy de una generación distinta en donde en la universidad a mí siempre me insistían respecto al cómo construimos nuestras oraciones y el cómo volvemos sólido un proceso de argumentación y no damos por entendido o por hecho un suceso solo narrativo. Tenemos que presentar varios elementos que sostengan nuestras hipótesis y hacerlo público para que las personas que están analizando nuestra información puedan llegar a sus propias conclusiones. Es decir, esta es la única ruta que para mí es viable y que nos puede ayudar justo a desmitificar estos sucesos. Yo creo que necesitamos fortalecer nuestras redacciones. Lo que estamos viendo es una falta de solidez, una falta de preparación de estas vacas sagradas, ¿no? de los micrófonos. Que pues hicieron eso, ¿no? Entrevistaron a tal sujeto que supuestamente vio un crimen y entonces el título es dar por hecho ese crimen sin contrastar. Y esto no debería de ser así. Si tú eres periodista y un político te dice que está lloviendo, pero la ciudadanía dice que no está lloviendo, tu trabajo no es preguntarle a los dos si está lloviendo, es sacar la mano y sentir el agua. Y entonces tu prueba es mi mano está mojada o no está mojada. Y entonces las personas, la audiencia tiene las herramientas necesarias para llegar a sus propias conclusiones. Ya no está escuchando la voz del político que dice que está lloviendo, la voz de las personas afectadas que dicen que no está lloviendo, sino los elementos para saber qué es lluvia, cuándo llueve. Regresemos a los básicos, la 5W, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, presenta los elementos necesarios para llegar a estas conclusiones y no dar por hecho esto, ¿no? Porque lo único que vamos a ocasionar si seguimos en la misma ruta periodística de darle voz a alguien, y no quiero decir que tapemos los micrófonos, pero no puedes decir Andrés Manuel es un narcopresidente porque Juanito Pérez, 3 veces desestimado en juicios, lo dice. Tendrías que tener
por lo menos un elemento, una transacción, tendrías que tener pruebas de lavado de activos, tendrías que tener pruebas de cómo se construyó alguna célula criminal con base a las políticas de Estado. Es mucho más complejo que solo alguien que lo dice, y hay que decirlo claramente con la audiencia, porque no solo es sobre López Obrador. Esta dinámica es la dinámica que utilizaron todo el tiempo las políticas policíacas neoliberales en contra de justo las personas desaparecidas. Si había un conflicto y desaparecía a alguien, decían, pues en algo andaba, sin presentar ninguna prueba, sin absolutamente nada. Y esto no es una realidad. Esto forma parte del panorama narrativo, de un intento de materializar los dichos, pero estos no son hechos. Los hechos es si llueve o no, si Andrés Manuel en realidad apoyó a un cártel o no, y no hay pruebas para esto. Y en tanto no hay pruebas, estamos en un país en donde uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque aquí hay una segunda categoría de complejidad que es en el debido caso. Imaginen este panorama y solo por poner un ejemplo, que en serio hubiera alguna relación, ya se violentó el debido proceso porque se le acusó de culpable sin un juicio. Y los periodistas sí estamos sujetos a respetar esta normatividad. Hay muchos casos de gente que sale en libertad por culpa de los medios de comunicación. Estamos hablando particularmente del montaje que realizó Loret, por ejemplo. Esta intervención de los medios de comunicación en la construcción de la realidad tiene que tener un límite claro ya. El problema es que necesitamos derivar esta responsabilidad dando condiciones para que existan medios de comunicación que tengan las herramientas necesarias para construir estos nuevos escenarios. ¿A qué me refiero? Necesitamos definitivamente que se reforme la ley de publicidad oficial de manera urgente. Necesitamos que se descentralicen el espectro de radio y televisión para romper con el duopolio Televisa-TV Azteca. Necesitamos generar un ecosistema de medios de comunicación sano, y esto es uno de los grandes fracasos de la 4T. Entonces, por eso es bien necesario que tengamos estos diálogos y que todas las personas sepamos que podemos discrepar con un montón de ideas, podemos discrepar con un montón de posturas políticas, y que podemos criticar a la 4T y no querer al PAN al mismo tiempo. Son dos realidades que pueden coexistir y no pasa absolutamente nada. Yo soy uno de los principales críticos de la política de la Cuarta Transformación respecto a cómo se relacionó con los medios de comunicación. Tengo infinidad de foros y no por eso voy a votar por el PAN, porque no me van a hacer coincidir con una política neoliberal, desplazadora, homofóbica, destructora de un estado de bienestar. Yo no voy a irme hacia aquel lado solo porque López Obrador no cumplió con su obligación de garantizar un escenario equitativo para mis colegas. Lo voy a seguir exigiendo porque, insisto, mi formación política me implica a mí como persona trabajar con la transformación de mi inmediatez. Y entonces, ¿qué hago? Ayudo a mis colegas con talleres de ciberseguridad para periodistas, trato de entablar diálogos con personas con las que no coincido para construir. Ustedes me conocen perfectamente, yo me puedo sentar con quien sea a dialogar lo que sea, siempre y cuando sea en términos de respeto, y pido encarecidamente que construyamos estos espacios. El punto de vista del periodista, querido Fede. Ahora me interesa mucho conocer el punto de vista del analista, del filósofo. ¿Qué pasa con el rigor en un momento dado cuando se expresan este tipo de pronunciamientos en donde no hay ningún tipo, mencionaba Ricardo, hay que poner ciertas limitantes, y no hablamos de censura al momento de expresar algo, porque efectivamente, periodísticamente hablando, si tú tienes pruebas tan contundentes del vínculo del presidente de la República con el narcotráfico, es el reportaje del siglo. Tu nombre pasa a la historia porque tumbas a un gobierno literalmente, y tumbas a una posibilidad de que siga este gobierno, este partido en el poder. Pero no pasa nada. O de repente nos topamos con gente que dice, fueron irresponsables en el manejo de COVID, fueron completamente criminales en el manejo de COVID, que tachan a un doctor como el doctor Muerte con total desparpajo.
y después jalándole te enteras que le dicen doctor muerte porque sus patrocinadores así se los indicaron. Entonces, ¿dónde quedó ese rigor desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la filosofía? Nos han quedado a deber los académicos, los politólogos, las personas no todos, muchos, nos han quedado a deber como sociedad porque el aporte de ellos y ellas debe ser esclarecer a través de investigación rigurosa, palabra que tú ya también invocaste, querido Jesús, eh, lo que son los patrones de conducta, los patrones de relaciones sociales, los patrones y códigos que la sociedad va construyendo en diferentes momentos de la historia y para aclarar, hacer un diagnóstico de dónde está esa sociedad en este momento en relación a ciertos valores como la democracia, la institucionalidad, el respeto a la Constitución, el avance o no de las derivas autoritarias que tanto a muchos de estos académicos de la élite liberal ya coqueteando con las ideas de la derecha les importan. Eh, Nos han quedado a deber porque cuando uno o varios de ellos y ellas pasa al campo de la acción política, debe o no, porque no lo han hecho, debería conservar el rigor académico analítico a la hora de manifestar sus ideas políticas. Tú no puedes, por un lado, como hace Roger Bartra, decir que te has pasado estudiando a la izquierda toda tu vida y luego decir que Xochitl es la opción socialdemócrata o de izquierda en este país. Tú no puedes, a la hora de pasar al activismo político, decir que hay que detener la deriva autoritaria y aquí no hablo particularmente de este analista que cité, sino de tantos de ellos, y perdón, cuando personalizo el análisis de esta guerra cultural que estamos viendo de narrativas, a veces me siento mal, pero bueno, a veces no hay de otra que usar un nombre para poder poner un ejemplo sobre la mesa. Cuando tantos de ellos hablan de que están aterrados ante el autoritarismo y la deriva autoritaria, y luego ves que se entrevistan o reciben financiamiento o están relacionados con la Atlas Network, esta gran internacional de la ultraderecha que ha financiado a Milley, a Bolsonaro, detrás de la cual está Steve Bannon y otros grandes voceros de la ultraderecha internacional, esta internacional de la derecha que estamos viendo, dices, pero oye, pero espérame, ¿de qué te sirvió tu academia, tu análisis politológico, tu estudio de la historia, si terminas por defender un supuesto, intentar defenderte o promover en la sociedad la defensa de un supuesto avance autoritario con las gentes más autoritarias que hay en este momento? O sea, tú tienes que tener cierta congruencia entre lo que piensas y entre lo que haces. Por eso, en la historia, cuando ha habido gente congruente, tiene el impacto que ha tenido. Cito al Che Guevara, Ernesto Guevara, era un personaje que tenía una enorme congruencia entre lo que decía y lo que hacía, aunque últimamente esta narrativa de la ultraderecha ha querido montar la idea de que el Che Guevara era un genocida que mató a millones de personas o a miles de personas y que era un homófobo y que completamente sacando de contexto histórico, cultural, lo que fue la conciencia de este médico que se paseó por toda Latinoamérica viendo el horror que habían generado allí los poderes locales en contubernio con el imperialismo estadounidense y dijo esto hay que ponerle un alto y el alto no se lo podemos poner solo de manera narrativa, hay que tomar las armas. Particularmente los que desafían el statu quo de esa manera, generando lo que fue y participando en lo que fue la Revolución Cubana, por ejemplo, generan un odio muy específico eh, en los poderosos y los ricos de siempre. Volviendo al tema de los académicos y de los filósofos y de los cientistas sociales, ¿cómo puede ser? Uno se pregunta. Eh, y allí nos damos cuenta que todos somos seres humanos, de que todos estamos mucho más condicionados por la emoción que por el razonamiento en determinadas circunstancias. Muchos de ellos han respondido desde la vanidad herida. Muchos de ellos, al haber sido citados o puestos con alfileres en esa gran pizarrón que es la mañanera, han sentido una afrenta personal y tienen una cruzada personal contra López Obrador. La identidad fundamental de la oposición en México es el antiobradorismo, no ni un programa socialdemócrata, el que le quiera creer a Claudio X o a Xochitl Gálvez o a Marco Cortés de que son socialdemócratas, allá con su ingenuidad. El que le quiera creer a,
a Loret, que es un periodista honesto, allá con su ingenuidad. El que le quiera creer a Alito Moreno, que es una persona de izquierda, allá con su ingenuidad. Entonces dices, ¿cómo puede ser que tú, como pensador, pensadora, como gente que se dedica a las ideas y es más, cobra por ellas, termines apoyando en los hechos todo aquello que estás criticando en las palabras? Y la verdad, produce, pues es inevitable no burlarse a veces, es inevitable no hacer chascarrillo, es inevitable no verlos como unos farsantes. La congruencia es muy importante y la congruencia nos obliga, queridas amigas y amigos también, a ser nosotros críticos con nuestro propio campo político. Si pertenecemos al campo de la izquierda, nunca podemos dejar la crítica de costado por temor a hacerle el juego a la derecha, hacerle el juego narrativo a la derecha, porque eso implica una claudicación en lo que es una postura identitaria del pensamiento de izquierda, que es la postura crítica ante la realidad. No podemos abandonar la crítica de la realidad. Esto no quiere decir enloquecer y no tener en cuenta todos los factores que juegan en la política. Lo hemos analizado en este programa, los poderes fácticos, ¿no? Haber tomado el poder político en México no necesariamente significa poder domesticar un Estado que estaba también coludido con el crimen organizado, con el crimen de cuello blanco. Nadie está diciendo que esto sea fácil, pero no podemos abandonar la crítica, poner el dedo allí donde le molesta incluso a lo que son los gobernantes con los que simpatizamos, porque aquí no hay, la causa no son nuestros caudillos. Con todo el respeto y el cariño que yo le puedo tener a la doctora Claudia Sheinbaum, ella no es la causa son los derechos humanos. Yo como ciudadano pienso que en este momento, para la causa de la justicia y los derechos humanos, la mejor cosas, la que más tiene clara que esa es la gran pelea en el mundo moderno de hoy, derechos humanos contra privilegios, es la doctora Claudia Sheinbaum, pero no invertamos causa y efecto, no invertamos fines y medios. Eso creo que es muy importante porque a veces nos casamos afectivamente con nuestros líderes y empezamos a permitirles que hagan cosas con las que no estábamos de acuerdo y que están en contra de los ideales. Entonces, cierta cuota, ¿sí? Sin caer en un purismo naif que no entiende la realidad, ojo, pero cierta cuota de principismo, de sentido crítico, y en eso celebro tanto a Ricardo, a ti, Jesús, a personajes como Julio Astillero, que nunca ceden a la tentación del fanatismo y dicen, no, sí, yo apoyo este proyecto político, pero esto que ha pasado aquí no me gusta. Lo de Ayotzinapa es aún una deuda. Tenemos una deuda con la salud en este país y con la educación. La 4T ha quedado de ver, como muy bien decía Ricardo, en todo lo que sea una política de medios de comunicación del Estado, sin decir con esto que se puede arreglar todo en un sexenio. Son cosas diferentes. Estos intelectuales que han claudicado sus palabras a la hora de pasar al activismo político, muchos de ellos y ellas dan vergüenza. Ahí tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Siempre es un placer escuchar a estos dos personajes a los que se les aprende con ponerles tantita atención. Mi querido Ricardo Valderas, como siempre, muchas gracias. Querido Federico, querido Jesús, les mando un gran abrazo y bueno, solo reafirmar lo que acaba de decir Federico. Recordemos y acompañémonos que justo la postura política de la izquierda implica justo el pensamiento crítico. La escuela de Frankfurt se configuró con eso, con hacer crítica a cómo se construye la sociedad y es parte indispensable de nuestra identidad política, es parte indispensable de nuestra correlación con todas y todos. Les mando un abrazo y me parece que la pregunta que lanzó Federico respecto a cómo construimos este diálogo con todas las personas, pudiera ser una cosa interesante de dialogar con nuestra audiencia. No se olviden de darnos like y agradecerles a quienes nos mandan super likes. Un abrazo. Mi querido Federico, siempre de verdad un placer escucharte, amigo. El placer es mío de compartir mesa con ustedes dos, a quien estimo muchísimo en lo personal, pero también en lo profesional. Gracias a la audiencia de Narrativas, es un gusto ver, yo repito, leo todos los comentarios, los que están de acuerdo o no con lo que uno pudo decir y aprendemos mucho de ustedes. Esto es un diálogo, Narrativas es entre otras cosas, una invitación al diálogo. Muchas gracias.
Ahí tiene usted, queridos amigos y amigas de esta comunidad, dos personas que ustedes saben que en lo personal aprecio y admiro muchísimo, son los que conforman este programa de narrativas. Échenos el super chat, échenos el super gracias y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.